Sepa. Bueno, hoy día damos la bienvenida entonces a esta nueva charla informativa que tenemos esta mañana de día martes. Un caluroso saludo a los socios y socias de Chiletec que se nos suman hoy día y también hay parte de nuestra comunidad también que está presente en esta charla. Hoy día, en marco a nuestro acuerdo de colaboración tributaria que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, tenemos una interesante charla que es bastante útil ahí para todas nuestras empresas socias. Y se trata del concepto del gasto tributario de la Ley 21.210. Y quienes nos acompañan esta mañana, tenemos a Carolina Saldaño y a Christopher Castro, ambos del Servicio de Impuestos Internos, que nos van a presentar más detalles de este nuevo concepto de gasto tributario. Les recuerdo que pueden ir dejando también sus preguntas en el chat o también pueden hacerlas ahí directamente a micrófono abierto luego de que Christopher y Carolina terminen su presentación. También les recuerdo que esta charla está siendo grabada por si es que quieren volver a verla, si es que luego quieren compartirla. Al final de la tarde les vamos a mandar el link de YouTube donde está esto, por si quieren ahí compartirla con algún colaborador de la empresa o a otras personas. Y también la presentación que van a exponer hoy día los chicos. Sin más preámbulo, les dejo ahí el escenario a Christopher, que va a ser el primero que va a presentar. Así que bienvenido, Christopher. Gracias, Carolina. Primero que todo, buenos días a todos los socios y socias de Chiletec y de antemano les agradezco la participación en esta charla. Bueno, lo que vamos a tratar hoy es el concepto de gasto tributario y las modificaciones que se instauraron a través de la ley 21.210. El objetivo de esta charla es dar a conocer a los contribuyentes de la primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta, profesionales contables y asesores, el nuevo concepto de gasto tributario introducido por la ley sobre modernización tributaria y su impacto en la determinación de la base imponible de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta, profundizando en los gastos especialmente regulados y modificados, así como el tratamiento de los gastos no aceptados tributariamente. En resumen, lo que vamos a abarcar en esta charla son las modificaciones al concepto de gasto necesario del artículo 31, inciso primero, los gastos especialmente regulados y las modificaciones introducidas al artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, como para contextualizar, antes de la Ley 21.210 estaban vigentes los regímenes generales eh, parcialmente integrados y renta atribuida, como se conocía, y el régimen ProPyme, MIPYME, perdón, del régimen 14 ter letra A. Estos regímenes el parcialmente integrado eran los regímenes conocidos como regímenes generales, con tasa 27% el parcialmente integrado y con un derecho al 65% del crédito de impuesto de primera categoría. Y el de renta atribuida y el régimen 14 ter eh, con un impuesto del 100%, o sea, con un derecho al crédito del 100% con una tasa del crédito de primera categoría del 25%. Estos regímenes se caracterizaban porque en el parcialmente integrado, la tributación de los impuestos finales se producía sobre los retiros, remesas y distribuciones. En cambio, en las rentas atribuidas y régimen PYME, la tributación de los impuestos finales se realizaba en el mismo ejercicio en el que se percibían o devengaban las rentas de la primera categoría. Producto de las modificaciones a partir de la ley 21.210 vigente desde enero del 2020, cambiaron los regímenes de tributación. El régimen general del, del, del parcialmente integrados quedó estipulado en el 14, letra A de la ley del impuesto a la renta. Y este establece un impuesto de primera categoría del 27%
con un 65% de derecho al crédito del impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Y respecto de los regímenes ProPyme, se establecieron dos regímenes. El, el régimen del artículo 14D número 3, que es el régimen general para ProPyme, que establece un impuesto de primera categoría del 25%, y el régimen de transparencia tributaria establecido en el 14D número 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Las características de estos regímenes es que el régimen parcialmente integrado y el régimen general del 14D número 3 tributan respecto de los impuestos finales sobre las rentas retiradas, remesadas o distribuidas. En cambio, en el régimen de transparencia tributaria establecido en el 14D número 8 está exento del impuesto de primera categoría. Cabe señalar que el régimen general del 14D número 3 tiene una tasa de impuesto de primera categoría del 25%. Sin embargo, producto de la ley 21.256, en los años comerciales 2020, 21 y 22, se rebajó la tasa de impuesto de primera categoría al 10%. Y adicionalmente, eh, el 30 de mayo del 2023 se publicó la ley 21.578, la cual extiende la disminución de la tasa transitoria del impuesto de primera categoría para la T 2024 del 10% y el año tributario 2025 del 12,5%. Respecto al mecanismo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta para la determinación de la renta líquida, podemos visualizar en esta presentación que, primero que todo, se consideran los ingresos brutos perdón, los ingresos brutos, excepto los ingresos no constitutivos de renta. Estos ingresos están estipulados en el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, menos los costos de venta o servicios, estipulados en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y menos los gastos necesarios para producir la renta, que es lo que nos convoca hoy, que son los gastos, estipulados en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Adicional a esto, se realizan ajustes por corrección monetaria, establecido en el artículo 32, y agregados o deducciones, establecidos en el artículo 33. Con todo esto determinamos la renta líquida imponible de primera categoría. Bueno, principalmente los gastos están, las instrucciones y las interpretaciones que realizó el servicio están definidas en la circular 53 del 2020 y su estructura es lo que se muestra a continuación. Primero que todo, se da una instrucción que señala que la ley 21.210 establece modificaciones al artículo 31 sobre los gastos y el artículo 21 sobre los gastos rechazados. Referente al artículo 31, donde se abordan los requisitos generales de los gastos establecidos en el inciso primero, los gastos específicamente regulados en los tres primeros incisos del artículo 31, los gastos específicamente regulados en los números 1 al 14 del inciso cuarto del artículo 31, los gastos vinculados a rentas exentas o no gravadas y las modificaciones al artículo 21. Y por último, se reemplaza lo instruido en la circular 62 del 2014 y establece las vigencias de las modificaciones introducidas por la ley 21.210. Bueno, entrando en materia, el concepto de gasto necesario del artículo 21 del inciso primero. Vamos a hacer un paralelo de lo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019 y lo que rige a contar del 1 de enero del 2020. Primero, eh, voy a mencionar los tres primeros requisitos, los requisitos que están abajo que no sufrieron modificaciones, que hasta el 31 del 2019, hasta el 31 de diciembre del 2019, perdón, los requisitos eran que no hayan sido rebajados como costo directo, que los gastos se encuentren pagados adeudados durante el ejercicio y que se acrediten o justifiquen fehacientemente ante el servicio. Estos tres puntos no sufrieron modificaciones por la ley 21.210. El cambio relevante es lo que está marcado en rojo, que hasta el 31 de diciembre del 2019 la ley permitía rebajar aquellos desembolsos de carácter inevitables o obligatorios que son indispensables o que hacen falta para un
determinado fin contraponiéndose a lo superfluo. Esto quiere decir que es un gasto prescindible. No era obligatorio que incurrieran en ese gasto para generar renta. Y a contar del 1 de enero del 2020 cambió sustancialmente esta definición, por lo que la ley ahora permite rebajar aquellos gastos que tengan aptitud de generar renta en el mismo o futuro ejercicio y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Estos tres puntos son relevantes tener en consideración al momento de evaluar el gasto, que tenga aptitud para generar la renta, que sea la renta para el mismo o ejercicios futuros y que esté eh, asociado al interés, desarrollo o mantención del giro del. Esta modificación, como le mencioné, amplía el concepto de gasto necesario, extendiéndolo a todos aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad de generar rentas afectas al impuesto de primera categoría. Asimismo, los desembolsos deben estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, donde no se requiere la obligación contractual como requisito. Como ejemplo, tenemos los gastos relacionados con proyectos empresariales, gastos relacionados con la mantención del negocio, gastos relacionados con riesgos del negocio, gastos relacionados con el clima laboral. En relación a la razonabilidad del gasto, se distinguen las operaciones con terceros independientes de aquellos entre partes relacionadas. En principio, se permite la deducción de ambos, pero tenerse presente, perdón, debe presentarse especial atención a las operaciones entre partes relacionadas considerando las modificaciones del artículo 21 de la ley. En este punto hay que tener en consideración que no proceden aquellos gastos que tengan como causa la culpa leve o grave, definidas en el artículo 44 del Código Civil, eh, e instru- eh, interpretadas en la circular 53 del 2020, y los que tengan hecho o el soborno. En el artículo 44 del Código Civil, la ley distingue tres especies de culpa relacionadas a lo que se indicó anteriormente. La culpa grave, que es la negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. La culpa leve, el descuido leve o descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido. Sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Y la culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Eh, Respecto a la buena fe del contribuyente, establecido en el número 19 del artículo 8 bis, cabe señalar que el servicio en principio debe abstenerse de cuestionar el comportamiento de la culpa grave o leve, salvo que cuente con antecedentes suficientes y fundados para estimar que los hechos que sustentan el gasto configuran una actuación con culpa leve o grave. En- Sobre este punto, la circular 53 del 2020 enumera posibles gastos a aceptar asociados a riesgos del negocio, como por ejemplo gastos por defensa judicial o administrativa relativa al funcionamiento o a las operaciones del negocio o empresa, contratación de asesorías para enfrentar procesos de reclutamiento, huelga o desvinculación de trabajadores, no contratación para el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo cual está prohibido conforme al artículo 345 del Código del Trabajo. La responsabilidad de la empresa por acciones de sus trabajadores
o de trabajadores subcontratados durante la jornada del trabajo, retraso no imputable al contribuyente en la obtención de permisos o requerimientos medioambientales, de salubridad, laborales, etcétera, pago de multa por empresas constructoras por atraso en los plazos pactados de entrega como consecuencia de la complejidad, duración o ubicación geográfica de las obras, y la posibilidad de suspender o cancelar vuelos nacionales o internacionales de pasajeros cuando, por ejemplo, no se cubre la capacidad mínima de pasajeros. Bueno, a continuación vamos a revisar los gastos específicamente regulados en el artículo 31. En particular, en el artículo 31, inciso primero, existen gastos excluidos o impedidos de rebajar en la renta líquida disponible, como son los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio, gastos relacionados con bienes del activo de la empresa utilizados por los dueños para fines no necesarios para producir la renta, gastos relacionados con automóviles, station wagon y similares, que pueden ser por la adquisición, arrendamiento, mantención y funcionamiento de estos. Y por último, los gastos incurridos en supermercados y comercios habituales, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente. Respecto a esto último, se elimina la limitación a utilizar el gasto del supermercado, que antes de la ley 21.210 existía un límite para dicho tipo de gastos. Luego, en el artículo 31, número 1, se permitía la rebaja de gastos en intereses pagados o devengados dentro del año. Producto de la, de la modificación a la ley 20.780, se eliminó un acápite del número 1 que decía que no se aceptará la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados respecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención o explotación de bienes que no produzcan rentas grabadas en esta categoría. Y luego, eh, con la modificación de la ley 21.210, vigente a partir del 1 de enero del 2020, se agregó un párrafo al número 1, el cual permite ahora deducir gastos respecto de intereses y demás gastos financieros de créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y en general cualquier tipo de capital mobiliario. Y en caso de crédito asociado a la adquisición de títulos acogidos al artículo 107 de la LIR. Cabe señalar que adicionalmente este tipo de gastos debe cumplir el requisito del numeral 31, número 1 y los requisitos generales del inciso primero. El otro numeral que fue modificado es el 31, número 3, que consiste en las pérdidas del negocio. La ley 21.210 incorpora la regulación de tres nuevos tipos de pérdidas. Pérdida por bienes de uso o consumo cuya comercialización se ha vuelto inviable, entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos, y la ley 20.920, que regula la gestión de residuos de responsabilidad extendida del productor y fomenta el reciclaje. Respecto a los bienes de uso y consumo cuya comercialización se ha vuelto inviable, esta comercialización se puede volver inviable por distintas razones. Una de ellas es por razones de plazo, desperfectos o falla en su fabricación, manipulación o transporte, por modificaciones sustantivas en las líneas de comercialización, alimentos de consumo humano y mascotas, productos de aseo, materiales de construcción u otros. Estos bienes de uso o consumo deben ser entregados de forma gratuita a instituciones sin fines de lucro inscritas en el Servicio de Impuestos Internos, lo cual está regulado por la Resolución 59 del 2014. Y para mayores instrucciones respecto a la materia, existe la Circular 60 del 2018,
de productos excluidos para el consumo humano. Otro tipo de pérdidas del negocio es la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos. Eh, estos productos farmacéuticos deben ser entregados a establecimientos asistenciales públicos o privados para entrega gratuita de los pacientes. Mm. Y por último, respecto a este tipo de pérdidas del negocio, existe la pérdida por residuos, por gestión de residuos de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. No se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos o bienes procesados o terminados que puedan ser entregados gratuitamente. Esto en concordancia con la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje que establece la ley 20.920, la cual establece el marco para la gestión de residuos de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, que en su artículo primero establece como objetivo que tiene disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida al productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Ya. Respecto del castigo de estas pérdidas, del reconocimiento de las pérdidas, eh, existen 4 requisitos. El primero es que exista pérdida del valor comercial de los productos, no obstante estar aptos para el consumo humano. Los productos deben haber experimentado una pérdida de su valor comercial que dificulta o hace inviable su comercialización. Deben ser entregados gratuitamente a una institución sin fines de lucro para su utilización o consumo final por personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, debidamente inscritas en el registro de instituciones sin fines de lucro, distribuidoras y receptoras de productos cuya comercialización se ha vuelto inviable. Cabe señalar que estas instituciones sin fines de lucro no deben desarrollar actividades relacionadas con la importación, elaboración, comercialización de los productos que reciben o distribuyen de manera gratuita. Y por último, el requisito de que las pérdidas deben encontrarse debidamente contabilizadas de conformidad con las instrucciones impartidas en la circular número 3 de 1992. Otra modificación que se realizó al artículo 31, número 3, respecto a las pérdidas del negocio, eh, es la derogación progresiva del PPUA. El artículo 27 transitorio de la ley 21.210 deroga de manera progresiva el PPUA, perdón. La norma permanente se encuentra vigente o comenzará a regir desde el 1 de enero del 2024, año tributario de 2025. Por lo cual, en esta norma permanente se modifica el artículo 31, el inciso cuarto número 3, el 20 número 1 y 97 inciso séptimo, debido a que se elimina la posibilidad de pedir el PPUA. Producto de esta modificación, el crédito asociado a los beneficios que se obtenga de los retiros percibidos o distribuciones percibidas, el 100% del crédito que tengan estos retiros percibidos se va a registrar en el registro SAC, según el tipo de crédito que sea. Respecto a la norma transitoria, el artículo 27
transitorio de la Ley 21.210 deroga progresivamente el PPUA. Y este indica perdón, que que el factor a recuperar del PPUA va a ser el monto menor entre la pérdida y el retiro o remesa de distribución percibidos desde otras empresas en un porcentaje que va desde el 90 al 50% desde el año 2020 al 2023. Respecto a las modificaciones impartidas al artículo 31, número 4, que regula el castigo de los deudores incobrables, se modificó, perdón, no se modificó, sino que se agregó una nueva forma de reconocer el castigo. Eh, por regla general, esta nueva norma aplica a los no relacionados y se altera la norma previa en el sentido que para castigar los créditos incobrables, conforme a dicha norma, estos deben haber sido contabilizados oportunamente y haber sido agotados prudencialmente los medios de cobro. Instrucciones que fueron impartidas por este servicio a través de la circular 24 y 34 del 2018, del 2008, perdón. Eh, con la incorporación de la nueva norma, los contribuyentes ahora podrán optar por rebajar como gasto necesario para producir la renta los créditos que se encuentren vencidos o impagos con una vía alternativa y sin considerar la regla del párrafo primero del número 4. Esto es, sin necesidad de acreditar haber agotado prudencialmente los medios de cobro, y siempre que no se trate de operaciones con relacionados. En detalle, la norma especial que rige solo a los no relacionados incorpora, de acuerdo a la definición del el número 17 del artículo 8 del Código Tributario, eh, tienen que cumplir con los siguientes requisitos. Los créditos cobrables se deben encontrar impagos por más de 365 días contados desde su vencimiento, o el valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. Este porcentaje es fijado por el Servicio de Impuesto Interno tomando indicadores de incobrabilidad del sector o mercado relevante en que opera el contribuyente. Cabe señalar que estos castigos, en la medida que vayan siendo recuperados, deben ser reconocidos de acuerdo al artículo 29 como ingreso bruto. Hay que poner énfasis y que esta modificación o este complemento al número 4 solo no aplica al 14D número 3, dado que las operaciones con relacionados se reconocen de forma percibida o devengada. Otros puntos a considerar respecto a la modificación al número 4 del artículo 31 es que esta modificación aplica a contribuyentes de la letra A del artículo 14, como vimos, de la LIR, excluidos los bancos e instituciones financieras. Crea el registro tributario de castigo de deudores incobrables según su vencimiento y rige para los créditos castigados y créditos impagos que se pueden deducir como gastos tributarios a partir del 1 de enero del 2020. Y establece rangos de porcentaje aplicables a créditos vencidos. Los separa en eh, impagos, créditos impagos a más de 365 días. Respecto de esto, se puede castigar el 100% de la deuda y plazos inferiores. Respecto al rango de incobrabilidad, desde 1 a 90 días, el castigo equivale al 5% de la cartera. Entre 91 y 180 días, el 25% de la cartera incobrable. Y entre 181 y 365 días, el 50% de la cartera de incobrabilidad.
Especialmente por efectos de COVID, en el año comercial 2020 se modificaron los rangos de incobrabilidad y entre 1 y 90 días se permitió castigar el 10%, entre 91 y 180 días se permitió castigar el 50% y entre 181 días y 365 días se permitió castigar el 75% de la cartera incobrable. Respecto a las modificaciones introducidas al artículo 31, número 5 bis sobre depreciación, la ley 21.210 incorporó una nueva forma de depreciar, que indica que se podrán depreciar considerando los activos fijos, considerando una vida útil del bien de 1/10 de la vida útil fijada por el Servicio de Impuesto Interno. Esta nueva forma de depreciación puede ser utilizada para bienes nuevos o usados. Y dentro de los requisitos que se imparten es que para poder aplicar esta forma de depreciación es que los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien se tenga un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 UFs, que la vida útil resultante del activo no podrá ser inferior a 1 año y que la empresa y si la empresa tuviera una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva. Respecto al 31, número 5, el artículo 21 transitorio de la ley 21.210 instauró modificaciones transitorias, valga la redundancia. Dentro de ellas existe la posibilidad de realizar la depreciación instantánea del bien en un 50% y restante el 50% de acuerdo al artículo 31, número 5 o 5 bis. Esta forma de depreciación instantánea del 50% del bien eh, recae sobre bienes nuevos o importados y generan DEDAN. Las instrucciones para aplicar y acogerse a este régimen están impartidas en la circular 31 del 2020 y la resolución exenta número 55 del 2020. El requisito que se estableció para esta forma de depreciación transitoria eran que los bienes o activos sean destinados a nuevos proyectos de inversión vinculados directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios del giro de actividades contribuyentes. Que la fecha de adquisición haya sido entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020. Anteriormente, antes de la ley 21.256, la fecha que determinaba la ley era el 31 de mayo del 2021. Sin embargo, por la modificación de la ley 21.256 se disminuyó al 31 de mayo del 2020. Y por último, el requisito de ser contribuyente sujeto a las normas del artículo 14, letra A de la ley. Otra norma transitoria respecto a la depreciación es la instaurada por el artículo 22 transitorio de la ley 21.210. Este artículo transitorio permite una depreciación instantánea del bien en un 100% en el mismo ejercicio en que se adquieren. Recae sobre bienes nuevos o importados, los cuales quedarán valorados a 1 peso y generarán DEDAN. Las instrucciones para aplicar y acogerse a este régimen también están impartidas en la circular 31 del 2020 y en la resolución exenta 45 del 2020. Los requisitos para acogerse a este tipo de depreciación es que los bienes sean instalados físicamente en la región de la Araucanía para producir bienes o prestar servicios, que la fecha de adquisición del bien haya sido entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020.
Al igual que en el caso del artículo 21 transitorio, también la ley 21.256 modificó la fecha de modificación como requisito, disminuyéndola al 31 de mayo del 2020. Previo a esto era el 31 de diciembre del 2021. Otro de los requisitos era permanecer al menos 3 años desde la inversión, o sea, perdón, que el activo permanezca al menos 3 años desde la inversión en la región de la Araucanía y se permitía excepcionalmente el traslado temporal fuera de la región por mantenciones o reparaciones, por la naturaleza de las actividades que deba realizar el contribuyente o por reorganizaciones empresariales respecto de la ubicación de la continuadora. Y existe el artículo 22 bis transitorio incorporado por la ley 21.210 eh, mediante la ley 21.256 del 2 de septiembre del 2020. Producto de esta ley es que se modificaron los requisitos de adquisición de los activos acogidos a los artículos 21 transitorio y 22 transitorios que vimos anteriormente, debido a que esta forma de depreciación abarca el total de los activos. La depreciación instantánea del bien en un 100% se podrá realizar en el mismo ejercicio que se adquieran. Aplica sobre bienes nuevos o importados y quedan valorados a un peso. También generan de. Y esto es lo que les mencionaba, que el requisito de adquisición es entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de diciembre del 2022, abarcando el periodo de disminución de fecha de adquisición de los regímenes anteriores. Los contribuyentes del régimen general del artículo 14 letra A podrán depreciar instantáneamente los bienes del activo inmovilizado que sean adquiridos entre junio del 2020 y diciembre del 2022, en su calidad de nuevos o importados. La ley 21.256 también incorporó una norma especial para los activos intangibles adquiridos en dicho periodo. Los derechos de propiedad industrial protegidos conforme a la ley 19.039, los derechos de propiedad intelectual protegidos conforme a la ley 17.336 y una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley 19.342. Esta norma eh, autoriza a amortizar en forma íntegra e instantánea en el mismo ejercicio en que se adquiere. Y cabe señalar que esta norma no aplica al goodwill, siendo este un activo intangible, ya que está regulado específicamente esta materia en el número 9 del artículo 31 de la ley. Respecto de la amortización de intangibles, el beneficio opera para todos los contribuyentes con renta efectiva, es decir, del régimen general, ProPyme o ProPyme transparente, respecto de los intangibles adquiridos en igual periodo. Otra de las modificaciones incorporadas al artículo 31 son las modificaciones al número 6 del artículo 31, que abarca el gasto sobre remuneraciones. Respecto de esto, se incluye como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viáticos, la cantidad por concepto de gasto de representación, las participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, y otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza, bajo la condición de que siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa. Cabe señalar que tratándose de pagos voluntarios por estos conceptos, se aceptarán como gastos cuando estos se paguen o abonen en cuenta y se retenga o, o paguen los impuestos que sean aplicables oportunamente.
Como caso especial, se elimina y se agrega un párrafo en el artículo 31, número 6. Se elimina el párrafo donde se indicaba que, no obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedad de personas y socio gestor de sociedad en comandita por acciones y a las que se asigne el empresario individual que afecta y que efectivamente y permanentemente trabajen en el negocio o empresa hasta por el monto que hubieran estado afectos las cotizaciones previsionales obligatorias, reguladas en el artículo 42, número 1. Y agrega el nuevo párrafo que indica que, no obstante la disposición legal en contrario, para fines tributarios, se aceptará como gasto la remuneración razonable que se asigne al socio, accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio o empresa. Y en todo caso, dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1. Asimismo, se aceptarán como gasto las remuneraciones pagadas al cónyuge o conviviente civil del propietario o sus hijos, en la medida que se trate de una remuneración razonable. Aquí hay un cambio sustancial en la norma pre-21.210 con lo que está vigente desde el 1 de enero del 2020, ya que se incorpora la remuneración a accionistas, se acepta el gasto pagado al cónyuge, a los hijos, y se elimina el tope de las cotizaciones previsionales para el tema de los gastos en remuneraciones del socio, dejándolo supeditado a la razonabilidad. Como les comentaba, como caso especial, ahora con la nueva norma se aceptará como gasto la remuneración que se asigne al socio, accionista o empresario individual, cónyuge o conviviente civil del propietario o sus hijos. Se derogó el tope de sueldo empresarial, el que equivalía al monto efecto a cotizaciones previsionales, y se eliminó el gasto rechazado establecido en la letra B del número 1 del artículo 33 de la LIR, que, que, que corresponde al sueldo de la cónyuge. Y establece como requisitos para este tipo de remuneraciones que se trate de remuneraciones razonables y que la persona que percibe la remuneración trabaje efectivamente en el negocio de la empresa. Y sobre lo mismo, los honorarios pagados o adeudados por prestaciones de servicios personales que se pacten con el socio, accionista o empresario individual, el cónyuge o conviviente civil del propietario, también pueden ser rebajados como gastos siempre que cumplan los requisitos generales. Esto en el mismo tenor que las modificaciones instauradas por el artículo 31, número 6. También se aceptarán como gastos, como casos especiales, los gastos incurridos por reorganizaciones en grupos empresariales, incluyendo procesos de toma de control y traspasos dentro de un grupo económico, que contemplen el traslado total o parcial de trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial sin solución de continuidad. eh, el empleador tiene que reconocer para dicho efecto los años de servicio prestado en la empresa del grupo. En concordancia con esto, eh, cuando existan reorganizaciones empresariales, exista un traslado total o parcial de trabajadores y el empleador reconozca los años de servicio prestado en la empresa del grupo empresarial, procederá a la deducción como gasto el pago de la indemnización que corresponda por años de servicio al término de la relación laboral, proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas donde se haya prestado efectivamente los servicios. La ley 21.210 incorporó el artículo 31, número 13, que rige los gastos por exigencias medioambientales. Este número 13 acepta como gasto tributario los desembolsos incurridos con motivo de exigencias medioambientales o condiciones medioambientales, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos.
que las exigencias sean impuestas por la ejecución de un proyecto o actividad y que las exigencias estén contenidas en una resolución dictada por la autoridad competente. Y gastos incurridos por exigencias medioambientales voluntariamente desembolsados por el contribuyente. Estos gastos o desembolsos con ocasión de compromisos ambientales incluidos en el estudio o en la declaración de impacto ambiental respecto de un proyecto o actividad que cuente o deba contar de acuerdo con la legislación vigente sobre medio ambiente con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad. Los gastos a favor, perdón, los gastos o desembolsos efectuados en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras o infraestructuras de uso comunitario, su equipamiento o mejora, el financiamiento de proyectos educativos o contractuales específicos y otros aportes de similar naturaleza. Requisitos para la aceptación de estos gastos voluntarios es que los gastos deben contar con un convenio suscrito con un organismo de la administración del Estado, ya sean municipalidades u otros, y los pagos no deben efectuarse directa o indirectamente en beneficio de una empresa del mismo grupo empresarial o de personas relacionadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, número 14 y 17 del Código Tributario. Y adicionalmente, estos gastos por exigencias medioambientales voluntarios tienen un tope, el cual es el 2% de la renta líquida, el tope, perdón, en la cantidad mayor entre el 2% de la renta líquida, el 1,6% del capital propio o el 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto. Y cabe señalar que el exceso sobre el límite establecido sobre los gastos voluntarios por exigencias medioambientales eventualmente podrían tributar con el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La Ley 21.210 también agregó el artículo 31, número 14, que es que instruye sobre los gastos por compensación a clientes. Este número 14 indica que se acepta como gasto tributario los desembolsos o descuentos en compensación del daño patrimonial a clientes o usuarios cuando se cumplan los siguientes requisitos: que efectivamente los pague el contribuyente, que sean ordenados por entidades fiscalizadoras, que sea en cumplimiento de una obligación legal de compensar y que la obligación no exija probar la negligencia del contribuyente. Las mismas reglas anteriores se aplicarán en caso que el contribuyente, sin mediar culpa infraccional de su parte, reponga o restituya un producto o bonifique o devuelva cantidades pagadas a sus clientes o usuarios en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 19.496 sobre derechos de los consumidores. Respecto a los desembolsos en cumplimiento de una transacción, esta es una nueva forma de reconocer el gasto que acepta el Código Tributario respecto de los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o el cumplimiento de una cláusula penal. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o procaven un litigio eventual, acorde al concepto de avenimiento o conciliación. Y el artículo 1500, o sea, 1535 del Código Civil define la cláusula penal que en aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.
Bueno, ahora los dejo con Carolina, que les va a exponer sobre las modificaciones de la ley 21.210 respecto del artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta. Dale, Carolina. Gracias, Christopher. Buenas tardes, buenos días a todos. Perdón, compartirles. Christopher no me deja Yo voy a dejar de, compartir Christopher, eso, voy a dejar de tienes que dejar compartir de compartir y te conectas. tal cual. Porfa. Gracias. Ahora deberías poder compartir, Carlos. ¿Se ve? Disculpa. Sí, pero tienes que ponerlo en modo presentación, es como Perdón. lo probamos antes. Súper. Ahí. Ya, ahora sí. Siguiendo con lo que nos explicó Christopher, yo voy a ver lo que son las modificaciones al artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. El artículo 21 corresponde a los gastos rechazados. Como concepto de gasto rechazado tenemos que son operaciones que no cumplen los requisitos o condiciones del artículo 31, que son los gastos aceptados de la Ley de Impuesto a la Renta, para poder ser deducidos de los ingresos brutos del ejercicio. La ley 21.210 nos trajo modificaciones también al artículo 21, en donde están reguladas con la circular 53 de agosto del 2022. Esta circular nos establece las normas de control y sanción para los gastos rechazados. Más adelante vamos a ver cómo, dependiendo de quién es el beneficiario de estos gastos rechazados, va a aplicar el impuesto único con tasa del 40% y cómo van a tributar, dependiendo si el beneficiario es la empresa o los propietarios, socios o comuneros. Ahí vamos a ver más en detalle cómo se desglosa el artículo 21 con sus diferentes incisos. ¿Qué contribuyentes están afectos al artículo 21? En concordancia con las modificaciones y a los regímenes tributarios vigentes que trajo la ley 21.210, teníamos que antes del 2020 teníamos los regímenes tributarios del artículo 14A de la ley de impuesto a la renta, con renta atribuida, y los contribuyentes del artículo 14B de la ley de impuesto a la renta, con imputación parcial de los créditos afectos a este artículo. Tenemos a las sociedades anónimas, a los contribuyentes del artículo 58, número 1, que corresponde a los establecimientos permanentes en Chile, que realizan inversiones en nuestro país, empresarios individuales, comunidades, sociedades de personas y también las sociedades por acción. Son aquellos contribuyentes que declaran sus rentas efectivas de primera categoría de acuerdo a un balance según contabilidad completa. A contar del 1 de enero del 2020, tenemos los nuevos regímenes que van a estar afectos a este artículo, que son el artículo 14A de la Ley de Impuesto a la Renta, con imputación parcial de créditos, y los contribuyentes del artículo 14D número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es el régimen ProPyme general. En el artículo 68, inciso cuarto, letra C, establece y deja en claro que los contribuyentes de transparencia tributaria 14D número 8 no van a estar afectos a este artículo, y que aún así los contribuyentes del artículo 14D número 3
aunque puedan acogerse a contabilidad simplificada y de igual forma van a estar afectos al artículo 21. Las modificaciones en la estructura del artículo 21 vienen desde la ley 20.630 del 2012, que reemplazó el artículo 21, que empezó con su vigencia en el año tributario 2014. La circular 53, que nos rige hoy, ha hecho modificaciones en los distintos incisos de este artículo. En el inciso primero, establece un impuesto único que afectará con el 40% a las empresas cuando éstas tengan retiros de especies o desembolsos en dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo y que beneficien directa o indirectamente a los propietarios o relacionados de la empresa. Esto va a ir de la mano con el inciso cuarto de este artículo. Además, en el inciso primero también afectará con impuesto único a las empresas cuando el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad de los desembolsos. En esos casos, también tenemos un impuesto único que afecta a la empresa del 40% cuando el servicio deba tasar en los casos que no pueda determinar de forma clara y fehaciente la renta líquida imponible por falta de antecedentes. Ya las tasaciones son en los casos de valores superiores al comercial, para las tasaciones del artículo 35, el artículo 36, número 2, que corresponde a la renta líquida de importaciones y exportaciones, y por precios de transferencia. El inciso segundo es un nuevo concepto incorporado en este artículo 21, en donde establece que las corporaciones y fundaciones chilenas no serán afectadas con el impuesto del 40%, cualquiera sea el gasto en el que incurra la entidad, en el que participen sus fundadores o socios, y realizarán solo un agregado a la renta líquida, por lo tanto tributarán con el impuesto de primera categoría. Es un tipo de exención que se les otorga para las corporaciones y fundaciones chilenas. En el inciso tercero, tenemos que afectar con impuesto global complementario o adicional, más una tasa adicional de recargo del 10%, a los socios, en donde apunta a los retiros encubiertos, en donde el servicio podrá revisar la efectividad de los montos declarados, determinando de forma fundada la existencia de retiros encubiertos. Para que el servicio determine estos retiros encubiertos, va a considerar las utilidades según balance, los activos de las mismas y la relación entre dicho monto y el monto que se desprenda del retiro encubierto. Asimismo, deberá considerar el origen de los activos. En el inciso tercero también tenemos una modificación incorporada, que es en beneficio a los gastos presuntos de los bienes de la empresa, destinados a esparcimiento de los trabajadores. Antes del 1 de enero del 2020, era requisito que los bienes no fuesen de forma habitual el uso de los bienes de la empresa para su uso. Con la norma vigente a partir del 1 de enero del 2020, la norma cambia esa exigencia por la que dice que los bienes estén disponibles para todos los trabajadores y en forma universal.
Ya es un cambio que se introdujo con este cambio, que deben ser beneficios para todos los trabajadores por igual. Ya no corre que no fuese habitual para afectarlo con impuesto con el artículo 21. El inciso tercero también hace diferenciar de quién es el beneficiario de los gastos para la tributación. Y el inciso cuarto nos habla meramente de normas de relación que implica al inciso tercero y al inciso primero, en donde aplica las partidas del inciso tercero para los fines de la tributación a nivel de socios, propietarios o accionistas, afectos a impuesto global complementario o adicional, más el impuesto multa o recargo del 10%. Para determinar si el gasto rechazado resulta afecto o no con la tributación de impuesto único del inciso primero, con la tasa del 40%, en caso de que no aplique el inciso tercero. Por lo tanto, esas normas de relación son fundamentales para ver si afectamos al contribuyente o socio con la tasa del 40% para la empresa o del impuesto global complementario adicional más el recargo de socios o relacionados. Como les indicaba, la norma en relación del inciso cuarto dice que aplica a las partidas del inciso tercero para los fines de tributación de los socios, propietarios, accionistas, afectos a global complementario impuesto adicional para el impuesto multa del 10%. Y para determinar si el gasto rechazado resulta afecto o no con la tributación del inciso primero, con la tasa del 40% en carácter de único, en caso que no aplique el inciso tercero. También nos norma tenemos las normas de relación, en donde especifica e involucra a lo que es cónyuge, conviviente civil, hijos no emancipados legalmente, relacionado a lo que es vínculo familiar. Después, conforme a las normas del artículo 17, el artículo 8 del Código Tributario, que es el vínculo patrimonial, y directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores, así como a toda entidad controlada directa e indirectamente de ellos, relacionados a lo que es el vínculo gerencial. Por lo tanto, este inciso cuarto es importante para poder discriminar o detectar a quién le corresponde la afectación del artículo 21, dependiendo de quién sea el beneficiario del gasto rechazado. Aquí tenemos un esquema en donde visualizamos que el tratamiento según la acreditación del beneficiario. En el inciso primero, tenemos que la empresa será afectada con el 40% cuando estemos frente a gasto rechazado del artículo 33, número 1 de la LID, por ejemplo, con las tasaciones, cuando el servicio tase por no tener los antecedentes necesarios o suficientes para determinar la renta líquida imponible. El inciso segundo, hablamos que las partidas no afectas con el artículo 21 del 40% para las fundaciones o organizaciones sin fines de lucro chilenas. Y en el inciso tercero, si es que los beneficiarios son de impuesto global complementario o adicional del dueño, se recargará con la tasa adicional del 10% en el caso de que tenga beneficiario por uso o goce como socio propietario, ejecución de garantías, cuando se ponga a disposición bienes de la empresa para el pago de obligaciones personales de alguno de los socios, determinados préstamos o retiros encubiertos, todos ellos van a ir a tributar, a clasificarse en el inciso tercero para la tributación del artículo 21. Como resumen, tenemos que los desembolsos calificados como gasto rechazado
según el artículo 33, número 1, en el inciso primero, que afecta a la empresa, la cual va a pagar un impuesto único del 40% cuando no se acredite su naturaleza y efectividad. También afectará la tributación del 40% a la empresa cuando beneficia a relacionados de la empresa y cuando beneficia al propietario no afecto a impuesto global complementario, impuesto adicional o sus relacionados. El inciso primero, cuando no beneficia a relacionados del propietario o la empresa, también va a ir a tributar a la empresa con ese impuesto único del 40%. El inciso segundo beneficia al fisco y otros desembolsos que la norma del artículo 21, que fue lo que mencionaba a las acciones chilenas. Y el inciso tercero, que beneficia al propietario, afecto global complementario o adicional, o sus relacionados, que ahí tributará con el impuesto global complementario o adicional, más la tasa adicional del 10%. El artículo 21 se enfoca principalmente cuando no afecta a la empresa, va a ir a buscar a sus propietarios, socios, comuneros, que tributen con impuestos finales, global complementario, no con impuestos de primera categoría. Para el impuesto de primera categoría, afecta a la empresa con el impuesto único del 40%. Acá tenemos un ejemplo más práctico para diferenciar la norma. Tenemos a la sociedad 1, que es un contribuyente de primera categoría, en donde tiene dos socios, a Carlos, que es un empresario individual, que tributa con impuesto de categoría, y Juan, que es socio, pero tributa con impuesto global complementario. La sociedad pagó un gasto que estaba acreditado, pero no aceptado. Este gasto fue en beneficio de María, que es cónyuge de Juan. Ella no es parte de la sociedad, pero es un relacionado socio, que en este caso viene siendo Juan. Por lo tanto, en este caso, afecta a Juan directamente con impuesto global complementario más el recargo por ser el beneficiario de forma indirecta, ya que María es su cónyuge. ¿Ya? Si bien es cierto, Juan no recibió directamente el beneficio, pero sí un relacionado, en este caso, que viene siendo María la cónyuge. Segundo ejemplo, la sociedad es dueña y socia del 100% de la sociedad por acción AC. Y esta sociedad pagó un gasto que también estaba acreditado, pero no aceptado, y tiene como socios a Carlos, que es contribuyente de primera categoría, con impuestos de primera categoría, y a Juan, que es contribuyente de global complementario. Ese pago, ese gasto, fue en beneficio de la sociedad SPA, de la cual la sociedad 1 es dueña. Por lo tanto, la empresa viene a pagar el 40% bajo el artículo 21, inciso primero, dado que es el relacionado del dueño. O sea, la sociedad 1 es parte de la sociedad por acción, por lo tanto es un relacionado directamente. Y aquí paga el impuesto de primera categoría con el impuesto, perdón, con el artículo 21 del 40%. Y otro ejemplo, la sociedad 1, con sus socios, que ya dijimos, Carlos, impuesto de primera categoría, y Juan, tributa con global complementario. El pago fue acreditado pero no aceptado, y el beneficiario es Carlos, pero él es contribuyente de impuesto de primera categoría. Y recordemos que el artículo 21 busca afectar al, en este caso, busca
quién es el beneficiario, y en el caso de que sean los socios dueños, va a ir a afectar con un recargo de el impuesto más la tasa adicional del 10. Pero Carlos es contribuyente de primera categoría. Por tanto, aquí la sociedad es la que debe hacerse cargo del impuesto único del 40%, ya que el beneficiario no tributa con impuestos finales. Por lo tanto, ahí no puede hacerse efectivo el inciso tercero. Por eso la sociedad es la que debe pagar ese impuesto único del 40%. Esas son las modificaciones que imparte el artículo 21 de la mano con la ley 21.210 que está vigente desde enero del 2020. ¿Ya? Son poquitas las modificaciones, pero importantes para efectos de ver a quién le corresponde tributar con impuesto del 40%, impuesto único, o con el recargo del 10% más global complementario o adicional, dependiendo del beneficiario de los gastos rechazados. Esa norma de relación que nos establece el inciso cuarto es fundamental para poder afectar en forma correcta el artículo 21, dependiendo quién sea el beneficiario del gasto rechazado. Y eso es en relación al artículo 21. Si es que tienen dudas, por favor hacerlos en el chat de la charla. Y bueno, además está informarles que nuestra página web tiene la sección de ayudas, que la encontrarán en la parte superior de la barra, la cual está orientada para preguntas frecuentes, videos, guías y cosas que pueden ser de forma útil para el contribuyente. También en el portal tenemos disponible la sección de las charlas en línea, los cursos en línea, que también son de bastante ayuda, que los pueden encontrar en la parte destacados y SI Educa. Y posterior a la charla, llenan una encuesta de satisfacción que también les dará posterior un certificado en la participación de esta charla. Y también nuestras redes sociales disponibles en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por la atención, la asistencia a la charla con respecto al concepto de gastos tributarios de la ley 21.210. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahí le doy el pase a alguien que tenga alguna consulta, si es que quieren hacerla directamente o que nos escriban en el chat, también lo pueden hacer. Yo sé que estamos como con el tiempo medio topadito, pero si quieren hacerla, esta es la oportunidad. Y también recordarles que nuestros socios y socias tienen un break Josefina lo está dejando en el chat también, también se pueden comunicar por ahí si es que tienen dudas. No sé si alguien, parece que quedó todo claro, porque nadie levantó la mano. Así que también ya está acá